¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, iniciando una semana muy importante, que será un punto de inflexión, muy probablemente lo que va a suceder el miércoles que viene con la sesión que ya hoy fue oficializada, una sesión pedida por los diputados Rodrigo de Loredo, Miguel Pichetto y Germán Martínez. Así se oficializó la convocatoria a la sesión a partir de las 11 de la mañana para tratar el veto por la ley de financiamiento universitario. Está en las próximas 48 horas, serán a puro poroteo, van conociéndose algunas cartas de la baraja en este detalle que se está haciendo en la previa de esta sesión tan importante. Y también no omitamos que mañana arranca formalmente el debate del presupuesto con la presencia de 2 funcionarios del Ministerio de Economía, más no la presencia de Luis Caputo, quien, bueno, todo indica que no se va a presentar en este caso. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar, de todo lo que va a suceder en esta semana tan importante. Vamos a hablar con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a presentar. Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como decís vos, José, en la previa, 48 horas antes de la sesión prevista para el miércoles que viene, la novedad más fresquita tal vez es el comunicado que vino del PRO, ¿no? Que están todas las miradas puestas en el PRO, en Mauricio Macri, en los diputados que no exhibieron una postura tan uniforme con respecto al tema de universidades como lo hicieron con el tema jubilatorio. El comunicado da a entender que se va a respetar el voto en contra que se hizo ya en la votación original, ¿no? Claro. Con algunos requerimientos, primero encadenado con esto del presupuesto 2025, con el ajuste de las partidas para el año que viene, la actualización más que el ajuste, con el pedido de reforzar y de tener en cuenta auditorías. Ahí habla de bastante tarea del Congreso también, que se involucre la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que no se conformó. Ahí pide esto, tener el control del dinero y bueno, y en cierta forma dice el PRO, dice esto. Después veremos cómo se vuelca, ¿no?, los diputados en el recinto el miércoles. Por lo menos esa es la bajada de Macri, digamos. Así es, y bueno, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Sí, escuchando atentamente lo que decían, efectivamente hay una bajada de línea en pos de intentar repetir y que el voto de la sesión del 15 de agosto en el PRO, ese es un poco el espíritu de este comunicado, que hay que leerlo con bastante lupa y leerlo entre líneas porque no es totalmente contundente. Hay una idea de que se respete el espíritu de la votación de el mes de agosto, pero probablemente van a haber algunas líneas disonantes. Digo, por ejemplo, ya lo adelantó Álvaro González del PRO, que va a votar a favor de darle mayor presupuesto a las universidades públicas, así que el gobierno la tiene bastante, y el oficialismo la tiene bastante complicada, cuesta arriba, y la oposición está afinando el lápiz, tratando de juntar los votos, ese piso de las 2/3 partes para anular el veto, aunque bueno, ya tendría ganada en ese caso la mitad del partido y después se seguiría jugando en el Senado. Así es, bueno, toda la expectativa que está puesta para este miércoles, pero bueno, una parte de esa expectativa nos la vamos a sacar, a despejar con nuestro próximo invitado. Para eso nos vamos a la provincia de Córdoba. Estamos en comunicación con el diputado Luis Picat, el diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro, Daniela Mosetic, Sebastián Adida los saludan. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el piso ahí. Está, está claro que usted es uno de los votos más requeridos justamente por toda la expectativa que hay puesta para el miércoles que viene, porque fue uno de los 5 integrantes del bloque radical la vez anterior, en el veto anterior, que se pronunció a favor del veto. Entonces queremos saber, sacarnos la espina ahora mismo para ver cómo es, si ya tiene resuelto cómo va a votar este miércoles. Bueno, José, la verdad que no le voy a poder sacar la duda todavía porque necesitamos juntarnos con los 5 y también con el bloque.
Lo que sí, ustedes pueden saber cómo fueron las votaciones anteriores y bueno, en el caso particular mío, yo no había acompañado esta ley por las mismas razones que explicaban recién o parte de esas razones que están relacionadas al comunicado del PRO. Creo que esto es un tema paritario, un tema salarial y que es una responsabilidad del gobierno resolver esta paritaria y no es potestad del Congreso a través de esta ley que se sancionó modificar las partidas o de alguna manera obligar, entre comillas, al gobierno a tomar un cierto monto y un cierto procedimiento para solucionar el tema paritario. Para eso el gobierno debe sentarse con cada uno de los gremios estatales a cerrar la paritaria. Pero sí también debo decir que en esta desidia de no haber solucionado el tema, han pasado más de 4 o 5 meses que se está negociando la paritaria, llegamos a esta consecuencia, a estas manifestaciones legítimas del sector universitario y a la vez también destapa ciertos problemas que tiene el sistema educativo relacionado a su eficiencia y también a la rendición de cuentas. Por lo cual creo que hay muchos temas para discutir y espero que en esta semana ambas partes, el sindicato y el gobierno, puedan terminar con esta incertidumbre que tienen los trabajadores de la educación. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Aguilar lo saluda. Diputado, usted la idea es promover un voto unificado con los otros 4 diputados de la Unión Cívica Radical que habían acompañado la postura del gobierno en el debate sobre la ley de movilidad jubilatoria. ¿Y cómo cree que en caso de que se confirme que ustedes, bueno, no van a acompañar esta recomposición de las partidas para las universidades públicas, si fuera así, ¿cómo cree que se lo van a tomar en el bloque al cual ustedes siguen perteneciendo, la Unión Cívica Radical? No, en principio, por supuesto, como decía al inicio, hay que realizar una conversación entre todos. Sí hay una postura en la cual, luego de lo que transitamos con respecto a la decisión de jubilaciones, que se iba a respetar el voto anterior en el caso de universidades. Y en ese caso, bueno, tenemos que ver los 5 que estuvimos involucrados en este tema, cómo votó cada uno. La verdad que vamos a estar esta noche o mañana en la mañana definiéndolo, pero también tenemos que tener una reunión con el presidente del bloque para terminar de definir nuestras posturas. ¿Usted cómo había votado? Fuera de la postura del veto, del acompañamiento o no al veto, Sí. me parece fundamental desviar la mirada a algo tan importante que es como solucionar los salarios del docente. Por eso insisto en este tema de la paritaria. ¿Usted cómo había votado el 15 de agosto, perdón? Para El refrescar. 15 de agosto estuvimos ausentes porque no queríamos acompañar la ley propuesta por la mayoría y en ese sentido, bueno, tampoco acompañaríamos. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Sacando el foco de lo que es el miércoles y pensando en el presupuesto 2025 y el tema educativo, el gobierno dijo que no se va a respetar el 6% destinado a la educación, cuando es una normativa del Congreso que se ha buscado respetar en cada elaboración del presupuesto. Digamos, el gobierno también está traspasando algunos límites o algunos acuerdos que forman parte del Congreso. ¿Usted cómo ve esta dedicación de fondos para la educación 2025? Bueno, Daniel, es buena la pregunta. La verdad que nosotros lo hemos observado, así como observamos en su oportunidad el tema del presupuesto 2025 para lo que es previsional y por suerte hay una recomposición de un 9%. Para este presupuesto nuevo, también en educación vamos a pretender que haya una recomposición. Con respecto al 6% del PBI, pues, por supuesto que es el conjunto entre municipio, gobierno provincial y gobierno nacional, en lo cual vamos a insistir también a que haya una modificación en ese articulado, pero bueno, será materia en el momento de la discusión propiamente del debate del presupuesto. Diputado, hace 2 semanas, si mal no recuerdo, fue cuando se vivió el voto del veto anterior. Justamente se dio una situación muy
tensa dentro del bloque radical. ¿Cuál es la situación de ustedes 5 dentro del bloque en este momento? No, seguimos participando dentro del bloque. Hubo una situación respecto a nivel nacional y una decisión, no sé si unilateral, pero por lo menos de un grupo que representa el radicalismo a través de la Convención Nacional y de la presidencia del comité de suspendernos. Y en ese sentido nosotros, bueno, estamos discutiendo esa suspensión a nivel partidaria, pero a nivel de bloque seguimos participando con las diferentes tolerancias que tenemos que tener entre todos, porque si vemos el historial de cómo ha votado las 34 personas que son parte de este bloque, desde la ley de base hasta ahora, ninguna de las votaciones ha sido de manera unánime, cada uno con su posicionamiento entendible, algunos mirando el electorado propio, otros mirando la situación del país, si quiere acompañar o no a este gobierno, y bueno, cada uno con su impronta, si se quiere, pero dentro del radicalismo, y nosotros decidimos seguir peleando nuestras posturas como así otros pelean su postura distinta a las nuestras. Diputado, cuando estuvieron reunidos con funcionarios del gobierno, ustedes y otros referentes del radicalismo, ¿hubo algún intento del gobierno por hacer cierta articulación como está haciendo con el PRO o por ahora están en un paso anterior con el radicalismo? No, nosotros desde febrero que venimos, no, casi desde enero te diría de la ley base, pero en febrero propiamente dicho empezamos a sentarnos con cada uno de los ministros, con Petri, con Bullrich, con Franco, con diferentes ministros, trabajando en conjunto y tratando de ayudar y también observar las cosas que veíamos mal. Ese tipo de metodología sigue igual y de hecho hace un par de semanas o la semana pasada también tuve una reunión en el Palacio junto a Sturzenegger, definiendo lo que se viene hacia adelante, la tarea legislativa, algunas propuestas de leyes que tiene el radicalismo. Así que, no, seguimos de la misma manera, no hay ningún cambio en ese sentido. Perfecto. Diputado, y entonces, respecto de, lo llevo a la Comisión de Agricultura, están ahí discutiendo ustedes un régimen de inversiones especial, el RIDA, creo que se llama. ¿En qué situación se encuentra esa discusión? Bueno, justamente en esta última reunión que tuvimos en el Palacio, cuando se presentó el tema del RIDA, hay muchos de los puntos donde el gobierno y el mismo presidente ya anunció. Mi posición básicamente es que debemos acordar con el gobierno para que la ley salga y que no sea solamente una manifestación política. La verdad que hay bastante avances. Es posible que este miércoles haya un acuerdo. Todavía no lo sé. La comisión ha llamado, pero todavía no he hablado con el presidente de la comisión para ver si va a haber un acuerdo de dictamen. Pero están bastante conversados los puntos. Yo creo que lo más importante, que esto como pasa a la Comisión de Hacienda, estaría muy bueno de que el gobierno lo rechace, lo acompañe y podamos lograr una ley de la misma manera que se logró RIGI. Y en esa conversación estoy incentivando a que, bueno, la mayoría de las fuerzas también puedan acompañar. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho. ¿Dónde está ahora? ¿Está en Córdoba o ya está acá en Buenos Aires? Córdoba viajando mañana en la mañana para allá. Perfecto, diputado, nos veremos acá en Buenos Aires entonces. Muchas gracias y... Dale, gracias a ustedes. Bien, ese era el diputado Luis Picat. Bueno, un voto clave que, bueno, me parece que quedó bastante claro que contra el veto no va a ir. No, contra el veto no, y además utilizó el argumento que están usando varios diputados, que uno los puede poner en el casillero de duda. Dice, miren como lo que sucedió en la sesión anterior, claro, y sí, esto, por lo menos, al menos coherente con sí mismo, ¿no? Lo están diciendo algunos otros legisladores también. Hubo algunos que estuvieron ausentes, hubo muchos ausentes en esa sesión, 35 ausentes, entonces algunos están también resguardados con esa situación. Por eso hay que mirar, hay que tener bien frescos los números del 15 de agosto. Sí, en esa sesión también de los 35 ausentes, 15 fueron de Unión por la Patria. Claro que no había tanto apremio en contar con la totalidad de los diputados de UP, porque ahí no necesitabas 2/3, sino que con la mayoría simple ya podías
avanzar con la media sanción y es por eso que no había tanta necesidad. Ahora bien, ahora supuestamente van a estar los 99 diputados, uno cree, quizás pueda haber alguna fuga, pero van a estar todos, con lo cual el desafío para el oficialismo es mayúsculo. Digo, esta noticia de que el PRO estaría consensuando una postura unificada para respetar el voto es importante, le da una bocanada de aire fresco al gobierno. También el hecho de que los diputados, estos 5 diputados de la Unión Cívica Radical, pero que en el pasado más reciente demostraron haber tenido una actitud de desmarque respecto a la Unión Cívica Radical y de ayuda al gobierno, también es importante y colabora con la idea de lograr blindar el veto a la ley de financiamiento universitario. Así que sí, es muy importante ver qué es leer los resultados de la sesión anterior, la del 15 de agosto, para entender, tener algunas pistas o tener algunos indicios de cómo podrían comportarse algunos de los actores de cara a la sesión que se va a estar llevando este día miércoles y que fue oficializada en el día de hoy. El miércoles a las 11 de la mañana hubo 3 pedidos de sesión especial. El primero de ellos fue llevado adelante por la Unión Cívica Radical. Después hubo uno conjunto de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica. Y finalmente también se acopló a esta dinámica Unión por la Patria, encabezado por Germán Martínez, también pidiendo una sesión especial, también recogiendo el guante de lo que fue la masiva movilización de días pasados, ¿no? Fue el miércoles pasado. El miércoles pasado, así es. Fue muy imponente la foto de la Plaza del Congreso y sus inmediaciones. Realmente fue una movilización multitudinaria y multicolor, donde se concitaron los más diversos sectores sociales. Obviamente estuvo presente la comunidad académica universitaria, los centros de estudiantes, los gremios universitarios, pero hubo solidaridad de otros gremios, estuvo la CGT, estuvo la CTA, estuvieron todo el arco de expresiones políticas del centro hacia la izquierda, digo, desde la Coalición Cívica y un sector importante de la Unión Cívica Radical, pasando por Unión por la Patria, a la izquierda, y otros sectores. Estuvieron los movimientos sociales, así que bueno, claramente se expresó en la calle una demanda muy fuerte y por eso los partidos políticos de la oposición activaron estos pedidos de sesión especial para mañana. La sesión anterior, la del 15 de agosto, había terminado con 143 votos a favor en base a un dictamen que había propuesto la Unión Cívica Radical, por eso también llama la atención que hayan algunos diputados de esas filas que le estarían dando la espalda, y uno lo acaba de escuchar a Luis Picati y parecería que esa va a ser la decisión, ya sea que voten en contra o que voten o que se ausenten, ¿no? Como lo había hecho en esa oportunidad. Después fueron 77 votos negativos entre La Libertad Avanza, el PRO y algunos aliados como el MIR. Dentro del PRO, bueno, evidentemente la mayoría de los diputados va a emular la voluntad que dejó expresado en aquella sesión, pero hay uno de los diputados que es el larretista Álvaro González, que en aquella sesión se había ausentado y ahora va a estampar su voto a favor de las universidades públicas. La duda es qué puede pasar con otros de los diputados del PRO que faltaron aquella vez. Fueron 4, fueron quien acabo de mencionar, Álvaro González, pero también Sabrina Jmechet. También estuvo ausente la Coneja Baldassi, el ex árbitro de fútbol, y Emanuel Bianchetti, que vos me dijiste, José, en la tanda, que era de la provincia de Misiones. Esta vez podrían ser algunos más, digo, porque hay bastantes dudas. Hay diputados del PRO que están embanderados con la educación pública, que no sé si tienen ganas de quedar expuestos como los responsables de que termine desplomándose este proyecto de ley, que fue vetada por el presidente Javier Milei. Así que ese es un poco lo que podemos esperar de la sesión para este día miércoles, donde se va a votar este proyecto de ley que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar partidas destinadas no solamente a los gastos administrativos de funcionamiento, sino también para la actualización de los salarios de docentes y no docentes, también para gastos en investigación, para proyectos especiales, programas en ciencia y tecnología
y programas de extensión universitaria. La idea es recomponer las partidas bimestralmente, digamos, desde el 1 de enero de este año, y a partir de que entre en vigencia la ley, que se empiecen a actualizar mensualmente de acuerdo al índice de inflación que informa mensualmente el INDEC. El diputado Pical lo redujo a un tema paritario y me parece que no estaba planteado de esa manera, claro. ¿No? Es un poco más. Sí. A esa sesión del 15 de agosto, si se acuerdan, hubo un acuerdo por el cual se llegó a tener un dictamen que no era el de mayoría. No, claro. Unión por la Patria se acopló a otro dictamen que era el de minoría. Hubo todo un acuerdo es más que es algo similar, por ejemplo, es como decirlo que lo de aerolíneas también es un tema paritario, ¿no? Muchos lo están... sí, sobre todo cuando la paritaria es insatisfactoria. El Ministerio de Capital Humano ofreció una recomposición del 5,8% que fue rechazada in limine por los gremios universitarios, y esta respuesta del Congreso Nacional obedece a que las propuestas que son elevadas por el Poder Ejecutivo Nacional son consideradas insatisfactorias, ¿no?, para los actores involucrados. Pero bueno, ahí el PRO da algunas pistas de eventuales mejoras, de modernización, de infraestructura, de funcionamiento en general, de cantidad de alumnos. Se abrió otro debate, además de los salarios docentes, se abrió el debate de cuántos alumnos se egresan, cuántos cursan las materias, cuántos terminan de cursar. O sea, se abrieron otras variables que si el gobierno quiere tomarlas para mejorar, para hacerlo más eficientes. El año pasado tuvimos acá en Diputados la discusión sobre si hacen falta más universidades o no. Bueno, la discusión, Unión por la Patria la abrió, se avanzaron con algunas universidades, pero el debate estuvo más allá, estuvo más, me parece, más con... También está con la calidad educativa y con lo que se puede brindar. Y bueno, y hablemos de presupuesto, pero hablemos de todo también, ¿no? Cómo está la situación de los insumos, cómo están los hospitales universitarios. Bueno, hay un montón de el problema es que no hay una precisión de cuáles son los fondos que van a recibir las universidades públicas, porque recordemos que estamos, digamos, el presupuesto, estamos con la prórroga del presupuesto 2023, con lo cual está muy en el aire cuáles son los recursos que pueden recibir, y todo depende de una cuestión voluntarista del gobierno de ofrecer algo que conforme a los distintos actores que intervienen en este conflicto docente. Por eso esta ley lo que busca es darle una automaticidad en términos de seguir los lineamientos de la evolución de precios del INDEC, ¿no?, de la inflación. Pero bueno, está el debate, bueno, hay dos posiciones, parece que son irreconciliables, y todo se va a definir finalmente en el recinto con un escenario que parece muy justito, ¿no? Muy reñido. Ahora está, bueno, entonces recordemos que de esos 143 votos, el que más aportó en aquella sesión del 15 de agosto fue Unión por la Patria, que aportó 84 votos. Claro, faltaron 15. 15 ausentes. La UCR, 29 votos, hubo 4 ausentes, y me imagino yo que habrán sido los 4, Campero era uno, Picat fue otro, y imagino yo que Arjol fue. Sí, Turnier me parece que no había asumido, ¿no? Estaba todavía Galimberti en ese momento. Entonces, claro, sí, por porque eso Galimberti fue la previa del otro veto. Claro, fue en septiembre. Y le faltó en esa oportunidad a un diputado de La Libertad Avanza, también faltó. Que, digamos, puede haber algún ausente ahora también, me parece. Hay alguno que está con algún compromiso, me parece. Sí, Oscar Sago, ¿no? Oscar Sago, que... En un viaje programado. Oscar Sago, pero después vamos a contar, saber por qué es que no va a estar presente en esta edición, inmediatamente después de esta breve pausa. Sorpresivo, sin lugar a dudas, que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento?
¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservados? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Aires. Ahora, bueno, nublado, nubladísimo, está 19 grados de temperatura, 16 de mínima, va a haber hoy, 18 grados hay ahora. Dicen que hay alguna perspectiva de que
al caer la tarde caigan algunas gotas. También 22 grados de máxima para mañana, 14 de mínima para mañana martes, y el miércoles, el día de la sesión, va a estar nublado, 20 grados de máxima, viene el frío, y 12 de mínima, y bueno, más o menos inversamente proporcional de lo que va a estar el calor que habrá en el recinto seguramente de la Cámara de Diputados. Pero bueno, hablamos de financiamiento educativo y entonces vamos a tus placas, Seba. Sí, bueno, sí, hay bastantes nubarrones en cuanto a la situación universitaria. La radiografía del sector arroja datos que son francamente alarmantes. Digo, hubo una pérdida desde noviembre del año pasado hasta la actualidad, una pérdida en términos reales, de salario real para docentes y no docentes del 23,7%, ¿no? Y en el caso de investigadores y residentes universitarios, por ejemplo, de las carreras de medicina y de psicología, la caída en términos reales fue aún más drástica, en torno al 40%. Eso lo tenemos en placas posteriores. Acá estamos viendo lo que yo fui reflejando antes del corte, que tiene que ver con el detalle de este proyecto de financiamiento universitario que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar partidas de forma bimestral desde enero del 2024 hasta diciembre del 2024. Es decir, solamente circunscripto a el año en curso para los siguientes ítems: salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento, o sea, gastos administrativos, gastos que tienen como finalidad potenciar los programas de investigación, también los programas de ciencia y tecnología, proyectos especiales y por último, pero no menos importante, los programas de extensión universitaria. La idea es recomponer estas partidas tomando como parámetro la inflación medida por el INDEC, y la recomposición es bimestral, pero en el caso de los salarios docentes y no docentes, a partir de la entrada en vigor de esta norma, la idea es ir actualizando mes a mes. Pero como decíamos recién, y esto lo vemos en la siguiente placa, bueno, los datos del sector son bastante estremecedores por lo que decíamos antes, esta caída del salario real de docentes en torno al 23,7%, y también en los primeros 8 meses del año 2024 las transferencias directas a las universidades públicas nacionales cayeron un 30,1%. Eso está en la siguiente placa. Y además no hubo ningún tipo de transferencias para gastos de capital, de bienes de capital, solamente para gastos corrientes, ¿no? Gastos corrientes de funcionamiento y, por supuesto, también para el pago de sueldos, que representa el 85% aproximadamente de la masa total de recursos que se inyectan en la educación. Y por eso el tenor de la movilización que hubo en las puertas del Congreso Nacional. Hubo un operativo de seguridad importante por el tamaño, por la envergadura de esta movilización, preocupados por el presente y el futuro de la universidad pública en torno a lo que ellos denuncian como un desfinanciamiento, ¿no? Sí, ellos dicen, por ejemplo, que, no sé si es así, pero que no han recibido los docentes ajustes salariales desde noviembre pasado. No me consta, pero bueno, hay una negociación, intervino el Ministerio de Capital Humano a través de la política de la Secretaría de Políticas Universitarias, un ofrecimiento bastante exiguo realmente del 5,8% que fue rechazado de cuajo, ¿no? de plano por los gremios docentes, que están esperando una propuesta de recomposición más jugosa. Ellos dicen que hubo una pérdida en lo que va del año en el último año de entre el 35% y el 55%. Hay que ver si esas cifras son reales o están sobreestimadas, pero claramente entre el 35% y el 5,8% hay una diferencia que es sideral y habrá que ponerse de acuerdo para no depender de este tipo de leyes que a veces son un poco odiosas porque obligan al Poder Ejecutivo a tomar una serie de políticas que consideran que son innecesarias, y por eso el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ya anticipó que la vía va a ser la judicialización. Ellos van a acudir a la justicia para rechazar esta medida del Congreso Nacional en caso de que la oposición
tenga éxito en esta empresa por voltear el DNU, voltear el veto, mejor dicho, a esta ley de presupuesto universitario. No sé si tenemos... Bueno, hay que ver entonces qué es lo que pasa el miércoles y ir al Senado, Sí. ¿no? También, porque También. La anterior edición, digamos, de no al veto, quedó trabado en diputados. Listo. Quedó trabado en diputados. Quedó la ley vetada y ya no hubo otra oportunidad. Por eso ahora daría un segundo paso, ¿no? Sí, me parece que el partido clave se juega en la Cámara de Diputados porque Sí. es donde está más finita la cuenta. Sí. En el Senado, Unión por la Patria por lo pronto ya tiene 33 senadores Sí. y para tener la mitad, en realidad no la mitad más uno, necesitas las 2/3 partes, pero ahí Sí, ya 48. contás con algunos diputados provinciales, Claro. tenés a la Unión Cívica Radical. Entonces, las condiciones para tener una victoria legislativa en el Senado son bastante más Sí, probables, accesible, exacto. Sí. bastante más accesibles que en diputados, donde en todo caso el escenario está mucho más peleado y sobre todo ahora que tenemos este comunicado del PRO que da a entender de que la mayoría de los diputados del bloque que preside Cristian Ritondo votarían en consonancia y en sintonía con lo que ya habían votado, con lo cual el gobierno, bueno, empieza Sí, no a alcanza respirar con un eso. poquito más aliviado. No alcanza con eso, pero es una base es como para ir y importante, pelear sí. el partido, porque hasta ayer nomás estábamos hablando estaba de que la menos 10. oposición ya prácticamente estaba levantando las manos, digamos. Así es. Veamos, vos mencionaste a los diputados del PRO, veamos lo que decía desde esa bancada sobre este tema la diputada chubutense Ana Clara Romero. En principio, un poco lo que nosotros planteamos en abril cuando se discutió esta situación y de alguna manera no acompañamos la ley confiando en que siendo una cuestión netamente paritaria, mayoritariamente paritaria, estaban los mecanismos o las herramientas para resolverlo por la vía correspondiente entre el Estado Nacional y obviamente los rectores, el CIN y demás. Ahora estamos en un punto donde nada de eso parece como haber funcionado, sin perjuicio de que no perdemos digamos, las expectativas o la esperanza, si se quiere, de que se pueda, de alguna manera, el Ejecutivo pueda resolverlo con estos organismos, con los que corresponde. Y bueno, nosotros como bloque todavía no tenemos una posición tomada, porque bueno, ahí hay una tensión en la decisión entre lo que significa la educación para nosotros, que es obviamente una bandera de nuestro espacio por la que venimos peleando, digamos, hemos logrado la media sanción en esencialidad hace muy poquito tiempo y demás, y por otro lado el equilibrio fiscal, que es algo que en lo que acordamos, en lo que entendemos que es el camino que hay que seguir, y bueno, las diferencias que tenemos con el oficialismo nacional respecto a estas cuestiones generalmente tiene que ver con una apreciación de prioridades, o sea, respecto de en qué cosas se puede ajustar más. Escuchábamos a la diputada Ana Clara Romero del PRO hablando de, bueno, en ese momento por lo menos la indefinición que había respecto de lo que fueran a hacer este miércoles. Todavía no estaba resuelto, pero bueno, todo indica que el bloque PRO terminará votando a favor del veto. Pero hay que tener mucha atención a la cantidad de ausencias que pueda haber. Las ausencias claramente van a beneficiar al bando contrario. Sí, y recordemos entonces que además un dato sintomático era el hecho de que hoy, por ejemplo, el PRO no fue a la reunión de la mesa de los lunes de la Casa Rosada. Así que era ya todo un dato eso. Sí, y bueno, Mauricio Macri tuvo reunión con senadores también la semana pasada, como un poquito anticipándose, pero también para mostrar esto de que está muy en tema, ¿no? Mauricio Macri tiene momentos, ¿no? Momentos de aparición y de mucha jugada política, momentos de silencio. Bueno, ahora está en plena ebullición. Así es, y bueno, veamos entonces, hay una propuesta impulsada por la diputada Marcela Pagano. Sí. Sí, que es modificación del censo de la población, ¿no? Sí, es una propuesta sencilla, que por eso me pareció que tiene posibilidades en algún momento de ser charlado y
Y es algo que lo he escuchado en la realización. Censo, en realidad el censo se hace en años redondos, ¿no? En las décadas. Pero ya saben lo que pasó en la década, en el 2020, por lo tanto, menos se podía ir menos se podía ir casa por casa, entonces se hizo más tarde, con la consecuente atraso también en esto de tener los números y de poder compararlos, se hizo más tarde. Es más, algunos resultados se tienen enseguida y otros que se van soltando, ¿no? Se van conociendo después. ¿Y qué dice la diputada Marcela Pagano? Propone incorporar la identificación del tipo de discapacidad de la población censada y también incluir los animales de compañía. Uno de los reclamos que se hizo escuchar, sobre todo en la población que posee alguna discapacidad, es que cuando pasaban por tu casa y te preguntaban por los miembros de tu familia, no estaba clara la información sobre si había algún integrante con algún tipo de discapacidad. La respuesta en su momento cuando se elaboró ese cuestionario era que ya las personas que tienen el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, ya están incorporadas ahí. Sí. Ahora, teniendo esa herramienta para ir preguntando casa por casa y poder conocer, ¿no? Conocer a cada persona y qué dificultad tiene y en qué situación habitacional, por ejemplo, se encuentra y poder cruzar, se desperdició esa oportunidad. Y eso fue marcado en los días posteriores al censo de muchas familias que esperaban alguna pregunta más precisa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, se les preguntaban cosas como, por ejemplo, si podía subir y bajar escaleras, si miraba, podía leer el diario con mayor o menor dificultad. Tenían que ver con tareas cotidianas, pero no tenían que ver exactamente con la discapacidad. Entonces, ahí se reclama a partir del último censo que propone Marcela Pagano repensar ese cuestionario que sin duda lleva mucho tiempo la elaboración del cuestionario para poder abarcar lo más posible, para poder tener las respuestas que sirvan mucho más y al mismo tiempo que no esté el encuestador, ¿no? 5 horas en tu casa haciéndote preguntas, ¿no? Claro. Ahí esto, como les decía recién, en el censo anterior se evaluaron limitaciones básicas para cubrir con las tareas cotidianas que no es equivalente a discapacidad. Ahí a mí me sorprendió y puse entre 1869 y 1960, me sorprendió que hay este tipo de censo desde el siglo, yo iba a decir el siglo pasado, pero ya no es el siglo pasado, es el anterior, ¿no? El siglo XIX ya se había comenzado a hacer algún tipo de relevamiento sobre la población y en las últimas 4 ediciones, a partir de 1970, eso se empezó a desdibujar hasta llegar a este inconveniente que hubo en 2022. ¿Qué propone la diputada Pagano en ese sentido? Ella dice, no se logra identificar a población con síndrome de Down y autismo en esas preguntas. Cuando a vos te preguntan si tenés alguna dificultad para subir o bajar escaleras, es algo, por ejemplo, motriz, una dificultad motriz o puede ser una dificultad visual o algo más concreto y no están los casilleros correspondientes para enfermedades que tienen que ver, enfermedades, síndromes o condiciones con discapacidades intelectuales, ¿no? Y ella lo linkea, el proyecto es muy cortito, tiene 2 o 3 artículos, pero ella linkea con algunos números y dice que, curiosamente, ¿por qué lo propone? Porque la mayoría de quienes tienen estas condiciones no tienen acceso a condiciones adecuadas de salud, educación y vivienda. Claro. Ahí pone los números de la cantidad de adultos que no consiguen trabajo, por lo tanto, también forman parte de esa... Algo que también la Libertad Avanza lo estaba revisando, cómo están las pensiones por invalidez, por ejemplo, cómo están los planes y las asignaciones por discapacidad. Bueno, todo está vinculado en ese sentido y cuanta mayor información, más precisa esa ayuda que se puede dar. Pagano también marca en el proyecto, que me interesó y muestra un poquito ahí la falencia, dice que de acuerdo al Banco Mundial, el 15% de la población tiene alguna discapacidad. Y en Argentina el 8%. Entonces, ¿será que tenemos menos o será que no sabemos quiénes son? ¿No? Y tenemos un problema con las estadísticas. Tenemos un problema con las estadísticas, sí, o por falsedad, ¿no? Claro, o por los instrumentos, en este caso, lo que apunta ella es al instrumento y
utilizarlo lo mejor posible. Y incorpora, no tiene que ver para mí igual en el mismo proyecto incorporar el tema de discapacidad con los animales de compañía, pero ella lo mete ahí. La bancamos. La bancamos. No sé para qué sería, pero bueno, igual lo plantea. Plantea ese número de que en la ciudad de Buenos Aires se acuerdan que viven más mascotas que niños. Claro, sí. No sé cómo podría incidir, pero bueno, no sé, no me pareció mala. Ahí habla de cuánta gente tiene perro, cuánta gente tiene gato. Eso lo veo un poquito más difícil de llevar a la comisión, ¿no? Claro. Para incorporar, sin dudas puede ser una pregunta en el censo, ¿no? Pero bueno, la otra pregunta me parece que lo que hablamos hace un ratito con el tema de universidades, ir un poquito más a fondo, ir un poquito a mirar la base, de tener más información al momento de hablar con respecto a, por ejemplo, si las personas necesitan unas asignaciones, ayudas sociales. Bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Qué pasa con las universidades? Lo mismo. Listo, ¿cerramos un hospital o cortamos las partidas? Bueno, investiguemos un poquito más y me gustó porque aparte viene de La Libertad Avanza, me pareció que estaba piola. Por ahí estos proyectos no, en proporción no hace tanto que se hizo un censo, pero hay una comisión que se dedica a todos los temas de población. Por eso me pareció que era un tema que podía ser probable de discusión. Es interesante realmente que se pueda hacer, pero y bueno, me interesó esa parte de las mascotas. ¿Tiene mascota, Daniela? Debe tener. También debe estar la diputada Pagano. Yo tengo. Sí. Tengo a Simón, un perro. Digo, la diputada Pagano se ve que también está embarazada, ¿no? Sí, está preocupada por las proporciones, ¿no? Sí, yo tengo. ¿Vos tenés? Claro, sí, tengo. Sí. Perro y gato. Perro y gato, ¿y cómo se llevan? Bien. El perro, por lo menos, y el gato le tiene resquemor, pero le pega, lo sopapea. Gato también, 2 gatos, así que sí, en esta mesa la estadística pega un salto. Está sobre representada la cantidad de mascotas respecto de una muestra de la sociedad. Así es. Y bueno, seguimos pensando y hablando sobre, bueno, tan importante es la reunión del miércoles que viene, que van conociéndose algunos votos, algunos que van, ahora por ejemplo en el caso del PRO, dejaron claro o pareciera como que va a repetir el voto que hicieron el 15 de agosto. Sí, el primero que ya había clarificado que iba a votar en ese sentido fue Diego Santilli, que en una entrevista radial dijo que no encontraba razones por las cuales habría que modificar el voto. Ellos ya dieron las razones en su momento, dieron fundamentos y que no tendría ningún sentido ahora modificar el criterio. Sí, así que igualmente rompiendo un poco un acuerdo tácito que habían hecho dentro del PRO de no contar nada, no adelantar nada hasta el martes. El otro que también adelantó su postura fue Álvaro González. Claro. En sentido contrario. Quien adelantó también su postura es el diputado Arrúa, que es de Misiones, es del bloque del Frente Renovador de la Concordia, pero él es peronista, para más datos, y está a favor de la ley. Así que, y dijo que supone Innovación que el resto, Federal. Entiendo que los 8 de Innovación Federal en este caso van a apoyar el proyecto de ley. Es un dato importante porque en el veto anterior, cuando se debatió el veto anterior, ¿qué pasó? ¿Se abstuvieron? ¿Se abstuvieron o se habían ausentado? 7. No me acuerdo. Se habían abstenido. Bien. Así es. Así que, bueno, entonces esos datos, a mí me parece que lo del PRO va a ser importante, pero no determinante en lo que vaya a suceder finalmente con el tema. Yo creo que después de toda esta vorágine que lo vemos, por ejemplo, lo que pasa en el PRO, lo que pasa en el radicalismo, los temas van llevando a discusiones. Yo creo que en algún momento cuando baje un poquito la actividad va a haber alguna instancia de reacomodamiento, porque ahí cuando hablábamos recién con el diputado Picat, hablamos con el bloque, lo tenemos que charlar, pero el reacomodamiento y me parece que el sinceramiento también, porque lo dijo medio al pasar, pero dijo, tenemos que hablar los 5, ya hay una cierta unidad en ese sentido. Entonces, hay una especie de bloque dentro del bloque y eso genera muchas fricciones. Claro. Está bien, ahora manéjense de esta manera, pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a jugar con los libertarios? ¿Va a haber una articulación distinta?
los bloques en algunos temas sí se pueden manejar con diferencias, pero no en todos los temas, digamos. Generalmente la idea es... Pero viste cómo se defendía el diputado Picat. Bueno, casi en ninguna votación la Unión Cívica Radical votó de manera homogénea. También se desmarcaron en algunas votaciones los Manes, los Juliano, los Carvajal, también votaron diferente a como votaron la mayoría de los radicales. Y dijo que eso es normal porque algunos atienden más los intereses del territorio que representan y otros tienen una mirada más macro partidaria. Así que, bueno, conviven un poco las dos visiones. La que privilegia la idea de votar en bloque, votar en conjunto, unidad de acción que sea irreductible, o quienes creen que pueden convivir votos diferentes en cada uno de los debates, ¿no? Claro. Eso genera, por supuesto, todo tipo de fricciones. Bueno, está suspendido Picat, él lo dijo. Sí. Está suspendido su afiliación. Está suspendida su afiliación porque así lo decidió la Convención Nacional y está siendo investigado por el Tribunal de Ética Partidario que controla el hermano de Facundo Manes, Gastón Manes. Y recordemos, como decíamos durante el programa, que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó que van a ir a la justicia en el caso de que se apruebe el rechazo al veto de la reforma universitaria, que fue confirmando un poco lo que ya había adelantado la semana pasada el portavoz oficial, Manuel Adorni, que había dicho que iban a recurrir a la justicia porque se asignan partidas presupuestarias sin saber a dónde van a parar el dinero, y eso trayendo a cuento el tema de las auditorías que recogió también el fin de semana Mauricio Macri como cuestión para observar por el tema universitario. Le contestó la UBA, dijo que ellos tienen permanentes auditorías, los que los auditan ellos es la AGN, y aparte, bueno, rinden cuentas permanentemente ante el Ministerio de Capital Humano, decía. Pero bueno, puede hacerlo, el gobierno puede judicializarlo, este tema. Habían hablado algunos constitucionalistas, lo había visto al Félix Lonigro, que decía que el tema está en su capacidad es absolutamente normal o posible que pueda llegar a llevarlo a la justicia. Lo que no puede hacer es decir que es inconstitucional. Eso porque es una ley. No hay leyes inconstitucionales en este caso. Y bueno, en este caso es porque hay una ley que genera erogación presupuestaria no prevista. Ese es el argumento que está. Corte y ya volvemos. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Fue sorpresivo, sin lugar a dudas, que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservados? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Seguimos con plenario y estaba repasando la agenda de mañana en particular, porque toda la atención está puesta para mañana en el comienzo del tratamiento del presupuesto nacional, que es a partir de las 14, en el anexo C. Pero a las 13 hay una reunión bastante que me parece va a concitar bastante atención, que es asuntos constitucionales, a la cual fue invitada la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, y va a brindar información pertinente al decreto 780, que tenía que ver con la cuestión de información pública, el acceso a la información pública, así que, bueno, merecerá mucha atención esa reunión en particular. Como también va a merecer atención o sigue generando mucha atención el tema de ficha limpia. Ficha limpia ya tiene dictamen. Sí. Se barajaba la posibilidad de que formara parte de la última sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero finalmente quedó para una sesión posterior. De eso nos va a hablar Sebastián. Claro, José, sí, exactamente. Fue dejada de lado
frente al entendimiento de que la sesión ya estaba bastante cargada por la cuestión de la boleta única y habían otros proyectos como la ley de manejo del fuego, la ley de armas de fuego y otras iniciativas más, con lo cual se prefirió dosificar las energías y dejar este dictamen, que es verdad, ya está listo, y que tiene que ver también con la cuestión electoral para una posterior sesión. Y vos recién mencionaste a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue casualmente cabecera de este debate sobre la ley de ficha limpia en conjunto con la Comisión de Justicia, que está encabezada por Manuel Quintar, pero fue Nicolás Mayoraz, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien de alguna manera coordinó este debate que culminó el día 17 de septiembre con 4 dictámenes de comisión sobre este proyecto que modifica la ley 23.298, limitando el derecho al sufragio pasivo. ¿Qué es, digamos, en resumidas cuentas, qué es una ley de ficha limpia? Tiene que ver con impedir la participación electoral de aquellos candidatos que tengan algún tipo de condena por delitos dolosos graves, particularmente la corrupción. ¿Y por qué se está queriendo avanzar en una ley de ficha limpia? Bueno, esta ley, la que acabo de mencionar, de los partidos políticos, la 23.298, ya estipula casos de incompatibilidad para la participación electoral de funcionarios y pero solamente por autoprocesamiento, por participación en genocidios, por crímenes de guerra, por represión ilegal y por todo lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. Ahora lo que se quiere es agregar además la corrupción como uno de los causales que te dejan afuera o te excluyen de la posibilidad de ser candidato a algún tipo de cargo electivo. Además, lo que proponen todas las iniciativas, ya vamos a ver las diferencias entre los distintos dictámenes, pero la idea es que la inhabilitación temporal se mantenga hasta la revocación de la pena o por el cumplimiento de la pena. Vamos a la siguiente la siguiente, que es donde vamos a ver el dictamen de mayoría. El dictamen de mayoría que tiene como autora principal a Silvia Lospenato, pero es un proyecto de ley que se nutre de los insumos de otros proyectos presentados por gente del PRO, gente de la UCR, de la Coalición Cívica y también de Encuentro Federal. O sea que por algo fue el proyecto que terminó siendo firmado como dictamen de mayoría. Y en este caso se establece como estándar mínimo para la inhabilitación electoral el doble conforme. ¿Qué es el doble conforme? Tiene que ver con una sentencia ratificada en segunda instancia. Por ejemplo, una sentencia en segunda instancia dejaría fuera, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que hay rumores de que ella podría llegar a presentarse como candidata a diputada nacional por Unión por la Patria en las elecciones del año que viene. Ella ya tiene una sentencia de primera instancia por el caso Vialidad, por la cual fue condenada a 6 años de prisión en suspenso. Y si casación o el tribunal que tiene que intervenir para ratificar o desestimar esa sentencia ratificara la sentencia, ella quedaría impedida de participar electoralmente y eso sería claramente debilitaría la oferta electoral del peronismo. Pero no es la única. Y en este caso, vamos ahora a enumerar cuáles son los delitos que están comprendidos. Lo vamos a ver 2 placas después en pantalla. La placa 4, donde se enumeran los delitos que están comprendidos en este dictamen que tiene como cabeza a Silvia Lospenato. Y son cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. Después tenemos el proyecto de ley, el dictamen de minoría de Mónica Litza. Ella es del Frente Renovador. En principio habían bastantes resquemores en Unión por la Patria de acompañar un proyecto de ley o de abonar o de alimentar un debate que
claramente incomodaba al peronismo porque tiene como víctima, no como víctima, como blanco indirecto, si se quiere, a Cristina Fernández de Kirchner, pero finalmente, para no quedar expuesto como una fuerza que colabora con los privilegios de la casta, se decidió acompañar un dictamen mucho más light, porque lo que propone es que solamente queden impedidos de participar electoralmente para cargos electivos aquellas personas que están condenadas con una sentencia de la Corte Suprema, es decir, de la última instancia, cuando ya no se puede seguir apelando, ¿no? Y esto tiene que ver con la convicción de que no se puede vulnerar el principio de la inocencia, ¿no? Que es aquel que dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No era este el espíritu de los proyectos de ley del Frente Renovador años atrás, pero tuvo que ayornarlo para también poder sumar a otros sectores del peronismo y del kirchnerismo dentro del dictamen, que quedó como dictamen de minoría, porque en el dictamen de mayoría ya dijimos antes que, además del PRO, lo acompaña la Libertad Avanza, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica. Después tenemos un dictamen de minoría de Fernando Carvajal, quien, se llevó parte del radicalismo, si se quiere. La mayoría del bloque radical acompaña el proyecto de los penatos, pero él propone un matiz diferente. También acompaña este estándar del doble conforme, pero él considera que no solamente tienen que considerarse los delitos de corrupción para la inhabilitación electoral, sino también delitos como violaciones, narcotráfico y pedofilia, ¿no? Después, y por último tenemos un dictamen de minoría de rechazo de Vanina Biasi, porque ella considera que no se puede estar digitando quién participa de las elecciones y quién no. Bueno, hay una serie de... ¿Hay chances de que esto vuelva otra vez a la agenda? ¿O? Yo creo que sí, creo que sí. Hay posibilidades porque, el consenso es bastante alto. Necesitas la mitad más uno de los votos nada más. Y solamente con mencionar cuáles son las fuerzas que están apoyando esto, no, alcanza. Digo por la agenda electoral que ya está casi al borde, ¿no? Ya estamos una hora o nunca, digamos. Sí, se viene el presupuesto, pero me parece que no está clausurado totalmente el debate. Yo por lo menos no lo doy de baja, creo. Obviamente el oficialismo es el que fija las prioridades y hoy al tope de las prioridades figura el presupuesto nacional, pero todavía queda tiempo en el calendario de acá a fin de año y ya hay dictamen y tiene bastante consenso. Entonces, además, algunos de los argumentos que colaboran o que contribuyen con la necesidad de avanzar con esta ley de ficha limpia es lo que estamos viendo en pantalla y tiene que ver con algunos compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, habiendo adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención y también a la Convención Interamericana contra la Corrupción. O sea, la idea es, subir la vara de la exigencia de idoneidad para los funcionarios públicos que acceden a cargos públicos selectivos representativos. También evitar las desviaciones en el ejercicio del poder y generar un mayor marco de transparencia y también que sea un requisito, una conducta ética irreprochable, ¿no? Desde todo punto de vista también está esta idea de que la ficha limpia iguala, ¿no? Este principio de igualdad, porque cualquier empleado que quiera acceder, cualquier persona que quiera acceder al empleo público se le pide una ficha o se le pide que muestre antecedentes penales, entonces ¿por qué no aplicar el mismo criterio para los funcionarios públicos? Esta ley solamente apunta a los cargos públicos que son electivos, es decir, que se accede por mandato popular, pero muchos diputados, como por ejemplo Tania Tabela y también, si no me equivoco, también Carla Carrizo, proponían que se extendiera a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. Esto también da respuesta a una demanda ya histórica. El primer proyecto presentado había sido presentado en el 2016 por el PRO. Por eso el PRO también se llevaba un poco los méritos de haber impulsado
al igual, ¿no?, que la boleta única, también Ficha Limpia tiene como uno de los principales impulsores al PRO. Esto fue en el año 2016, pero tomó mucho vuelo este fenómeno a partir del año 2018, cuando el ciudadano Fernando Marra y junto con la periodista Fanny Mandelbaum encabezaron una campaña a través de la plataforma change.org para recolectar firmas en pos de, bueno, darle mayor amplificación a este debate, llevar el debate a todas las partes del país. Y bueno, se generó mucho activismo a través de las redes sociales, a través de encuentros de debate, a través también de los medios tradicionales, para ampliar las bases de sustentación y de apoyo a este proyecto, y se lograron juntar al día de hoy más de 450.000 firmas. En el 2019 y en el 2020 hubo 2 intentos de Cambiemos y Juntos por el Cambio que fueron infructuosos, pero que marcaron un antecedente que ahora es retomado. Así que bueno, veremos si este tema de acá a fin de año, vos un poco lo dejás, vos Dani, lo dejás un poquito en duda, ¿no? De que se pueda por ahí me pareció que se pasó de la ola, ¿no? Ahí sí, la ola electoral que sí, me llama la atención que lo hayan sacado de la lista esa de la semana pasada. Sí. Normalmente... Además fue la falta de tiempo y fue una boleta única, se votó rápido. Claro. No, porque además han habido sesiones que terminaron a las 8 de la mañana y a nadie se le movió un pelo por eso. Digo, esta vez como que se utilizó es bienvenido el cambio, pero... Sí, el pretexto fue, bueno, que no se haga tan larga la sesión, pero ya hubo sesiones larguísimas. Sí, ahí había acuerdos distintos entre quienes estaban a favor de la boleta única y quienes estaban en ficha limpia. Son menos los que están a favor de ficha limpia. Entonces, por ahí una ponía en peligro a la otra, ¿no? Se sentía de esa manera tal vez. Entonces, por ahí el oficialismo quiso, además de cómo ya venía la discusión de boleta única, que le faltaba solamente el empujoncito de ratificarlo del Senado, se empañaba por ahí con la de ficha limpia, que por ahí se complicaba un poco. Es una agenda que le interesa más al PRO, también a la coalición cívica, en alguna medida también a la Unión Cívica Radical, pero no sé si es prioridad absoluta de la Libertad Avanza y del gobierno. En todo caso va a haber una negociación entre la Libertad Avanza y estas fuerzas aliadas para ver si es posible reinstalarlo en la agenda de acá a fin de año, pero dependerá de muchas variables, ¿no? Sí, yo creo que inclusive eso que decías del el doble conforme, la doble sentencia, y bueno, es una alternativa que está muy, muy cerca de sufrir Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que al oficialismo actual no le interesa demasiado que esté fuera de circulación la expresidenta. Más que se está hablando de una posible estrategia 2025. Entonces, elige los enemigos. No, ahí es muy probable. Es bastante profundo todo eso también. Sí, va a haber que, bueno, estar atentos a ver si eso sucede. También con respecto a la reforma política, volvieron a desempolvar el jefe de gabinete el tema de la eliminación de las PASO. Sí. Muchos lo dan como si, bueno, está al caer, todo eso. Yo creo que no hay ninguna chance. Casi ningún partido político le interesa esa alternativa. No, incluso en off the record de la Casa Rosada también se ninguneó. Claro, y un poco. Sí, por ahí Franco lo dijo desde la intención, o que como herramienta al gobierno no es lo que más le interesa, pero no está en la agenda del Congreso, hoy me parece. Sí, hoy yo le escuchaba a un colega que daba por hecho ya que iba a desaparecer, bueno, pero no era un colega parlamentario, y decía, bueno, pero se vota mucho, recordemos que acá en la capital federal se votó en un momento 6 veces. Me parece mucho, ¿no? Bueno, la boleta única de papel va a generar que haya más provincias que desdoblen elecciones, y eso va a obligar a los ciudadanos a acudir más veces a las urnas también. Sí, porque cuando fue jefe de gobierno con PASO, jefe de gobierno balotage, PASO, generales y balotage. Bueno, sí, claro. Bueno, ese sería el máximo. El año que viene tendríamos 2 instancias. 2 instancias, claro, con las PASO. Yo lo que sigo insistiendo es el tema de las PASO. Si bien es por ahí dificultoso tenerlo en la lista general, pero lo vimos la semana pasada, mostrábamos cómo iban a ser las boletas y entra todo. De todas maneras, me pregunto cómo sería si no hubiera PASO,
la lista definitiva. Sería absolutamente confuso. Lo que pasa es que las fuerzas políticas ya se acostumbraron a contar con esa herramienta para dirimir sus diferencias internas. Digo, la utilizó, sin ir más lejos, el PRO el año pasado en la presidencial, cuando compitieron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, resultando ganadora esta última. Digo, Claro. y ese es el caso más paradigmático, pero de ahí para abajo, muchas fuerzas políticas y de distintos signos, de los distintos signos políticos y en distintas categorías utilizaron esa herramienta. Entonces ahora prescindir de esa herramienta dejaría sin brújula a muchos espacios políticos, ¿no? Claro, y decían justamente, recordemos, el año pasado se hablaba de eliminar las PASO, pero había una tendencia a tratar de afectar justamente a Juntos por el Cambio, porque si no tenía la alternativa para el PASO, que al final terminó siendo destructiva les para el jugó espacio. en contra, totalmente, los destruyó, Pero- se pelearon todos. Claro. Hoy vimos algunos destellos todavía de esa interna en la Claro. disputa tuitera entre Carrió, Patricia Bullrich, la gente de la coalición cívica, con Larreta metido ahí. Claro, Que bueno, sí. esa fue la disputa del año pasado, que no se sabe al mismo tiempo qué va a pasar con lo que era Juntos por el Cambio y qué actores van a seguir ahí. Te digo que para eso tiene que faltar poco para saber cómo van a Claro. ser al menos las alianzas para determinar, porque hoy estamos viendo alianzas de hecho acá en funcionamiento, pero vamos a ver quién va a compartir la boleta, Claro. ¿no? Sí, sí, Si sí. la Libertad Avanza va a ser puro, si va a tener compañía. Y seguramente vamos a ver configuraciones distintas de acuerdo a la jurisdicción, ¿no? También. Seguramente en la ciudad de Buenos Aires podamos ver un tipo de alianza que en la provincia de Buenos Aires no, o en Córdoba puede haber un radical encabezando una alianza que es oficialista a nivel nacional. Digo, estoy tirando ejemplos muy al aire, ¿no? Pero probablemente veamos eso. Distintos son las elecciones donde se ponen en juego los cargos ejecutivos, ¿no? Presidenciales, donde ahí hay una mayor coherencia, pero es posible que nos encontremos con un escenario electoral bastante atomizado el año que viene, con alianzas que funcionen de una forma en determinado distrito, pero en otro distrito funcionen de una forma diferente. Yo creo que a las PASO sí habría que hacerle una modificación, no eliminarlas, pero a muchos dicen que habría que ayornarla en cuanto a, por ejemplo, hacerlas más parecidas a lo que son las de la ciudad de Buenos Aires, donde el candidato a jefe de gobierno, se elige en candidato a jefe de gobierno y después uno se tiene elige la potestad fórmula. para elegir al vicejefe. Sí. Esa es Son una propuestas alternativa. interesantes realmente. Que es lo que en general en Después los hay quienes países- dicen que las PASO no tienen que ser obligatorias. Eso también. Lo que pasa podría es que ahí, ser bueno. claro, vos habilitás a que mucha gente se meta en una Claro. interna ajena para condicionar el resultado. Bueno, hay que balancear pros y contras de cada una de las alternativas. Sí, habrá que ver entonces en definitiva qué es lo que sucede, porque el ministro Francos había dicho que van a insistir con eliminar las PASO. Sí. Nosotros desde acá le ponemos Sí. un signo de inconveniente, duda. sí. Sí, recordemos que para que tenga efecto cualquier tipo de reforma del régimen de los partidos políticos o del sistema electoral, es necesario que se haga en un año electoral. O sea que para Claro. que tenga efecto en las elecciones del año que viene, se tiene que realizar esa reforma en este año calendario, hasta el 31 de diciembre de este año. Sí, así es. Y ya no queda tanto año por delante. Es verdad. Repasemos un poco la agenda de lo que va a ser martes, miércoles y jueves. Está prevista para mañana a las 11 de la mañana, energía y combustibles, que va a ser una reunión informativa con invitados expertos para abordar el tema del marco regulatorio para impulsar la industria de hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Esto es un déjà vu, me parece, porque este tema ya lo vimos en su momento, pero ojalá que termine avanzando. A las 13, como habíamos dicho, asuntos constitucionales para recibir la presencia de Beatriz Anchorena, que es la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. A las 14, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva va a volver a reunirse para tratar el tema de la inteligencia artificial. Esa es una cuestión que, si esta no es la cuarta reunión, este año más será la quinta, pero es un tema que por lo menos hay reuniones informativas. Veremos si en algún momento terminan estas informativas y empiezan a avanzar con algún proyecto. No sé si será cuestión de regular algo, pero bueno, hay algunas intenciones en ese sentido. El presupuesto de Hacienda
Creo que van a estar Guberman y Kirchner, Sí, Pablo Kirchner. los dos, sí. Van a estar presentes mañana a partir de las 14, una reunión que seguramente va a llevar su buen tiempo. Arranca el debate del presupuesto nacional. Recordemos que lo presentó, ya parece tan lejano y no fue hace tanto. Javier Milei, ¿hace 2 domingos? Sí. Claro, fue el 15 de septiembre, ya Claro. estamos... Sí, 3 domingos. 3 domingos, sí. Después tenemos que a las 17:30 una conjunta de legislación penal, familias, niñez y juventudes van a avanzar con el tema de las modificaciones en el Código Penal de la Nación, con el tema de la sustracción y comercialización de menores de edad. Este es un tema que ya viene con media sanción del Senado. Y bueno, el miércoles no hay nada porque está la reunión de la sesión especial. Y para el jueves a las 9 de la mañana, Cultura, va a venir Leonardo Cifeli, es el secretario de Cultura. Ahí dice que fue invitado. Fue invitado. Fue invitado, exacto. Veremos Sí, si está ahí. Yo creo que sí, puede ser. Sí, eso se había charlado la última reunión de la Comisión de Cultura cuando se habló de lo de mecenazgo. Sí. Había sido una reunión relativamente corta con invitados y sobre el final la diputada Ginocchio dijo que lo iban a convocar, así que bueno, alguna tratativa debe haber. Seguramente. Después a las 11 de la mañana un plenario de presupuesto de Hacienda, recursos naturales y conservación del ambiente humano y finanzas para tratar el tema de la emergencia económica y habitacional por 180 días por los incendios de San Luis. Sí, eso lo vimos durante la sesión de la semana pasada, donde se acordó establecer un emplazamiento a las comisiones para que, y ahí mismo se resolvió que a las 11 de la mañana del jueves siguiente hubiera una reunión de comisiones, que en ese momento no se sabía cuántas comisiones serían, porque decían son 4, a lo mejor, bueno, al final van a ser 2, nada más. Y a las 11 de la mañana, turismo. Invitado el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Turismo de la Nación y especialistas, y van a exponer sobre la situación de la actividad de guías y profesionales de turismo en todo el territorio nacional. ¿Qué es lo que está faltando en esta semana nuevamente? Que ya faltó la semana pasada. La de aerolíneas. Claro, sí. Aerolíneas. Venían con tanto... Sí, lo habíamos, ahora me acuerdo, lo habíamos dicho hace 15 días, que habían quedado en reunirse semanalmente con invitados, porque habían estado solamente los invitados propuestos por el oficialismo, digamos, faltaban, seguramente van a venir la parte del sindicalismo y lo que proponga Unión por la Patria, y dijimos, bueno, no, pero la semana pasada hubo sesión, entonces va a quedar postergado, esta semana también, y no hay novedades. No hay novedades, sí, parece que son los miércoles, y entonces debe ser a lo mejor se va por ese tema, pero veremos. Y otro tema que quedó pedaleando en el aire fue lo que está trabajando Legislación del Trabajo respecto a los proyectos de reforma del modelo sindical. Está pero para la otra. Está para la otra. A las 12, el miércoles 15 de octubre. Sí, lo que pasa es que ya se había programado para la semana pasada. Claro, pero ahí ya se suspendió 2 veces, entonces la están como bicicleteando ese debate. Hay que ver cuál es el grado de interés que tiene el gobierno en profundizar un conflicto con los gremios en momentos en que se están dando, otras batallas, ¿no? Sí, así es, pero bueno, el presidente de esa comisión, Martín Tetaz, había dicho que la Libertad Avanza nos pidió 15 días para tratarlo. 15 días es el 15 de octubre. Veremos a ver si así sucede. Llegamos al final de esta nueva edición. Daniela, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el miércoles. Exacto. Bueno, seguramente va a haber sesión. No, a lo mejor es corta, así que tenemos programa completo. Vamos a ver. Muy probablemente. Con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a las 15. Quédense en la continuidad informativa de TV con los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fakeli. Será hasta mañana.